Shalom a todos. Le doy la gracia a mi pastor José que nos dio esta hermosa bendición de poder estar predicando la palabra del Dios Todopoderoso. Y le agradezco a Dios también por darme el mérito de, de poder hablar también de su grandeza, de poder hablar de este Dios tan maravilloso que día a día, hermano, nos está acompañando siempre, en todo lugar, y que todos los días nos está mostrando uno de sus más grandes atributos, que es la misericordia. Y por eso, cómo no agradecer a Dios por poder compartir esta charla con ustedes, en poder aprender, ¿cierto? Todos juntos, y poder llegar a la perfección, que es lo que Dios quiere, y poder crecer no solamente en lo material, sino que por sobre todas las cosas, crecer en lo más importante para nosotros, que es lo espiritual, que es lo que nos va a dar ganancia, no solamente aquí, sino que también nos va a dar ganancia en nuestra tierra, que no es en esta tierra, sino que es con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga mucho, y el mensaje que vamos a conversar hoy está en el libro de Shemot, en Éxodo, en el capítulo 34, y es un mensaje muy hermoso. Es en la segunda subida de Moisés al monte, ¿cierto? Después de haber quebrado las primeras tablas. Y este mensaje nos habla de los atributos que tiene nuestro Dios. Pero en particular vamos a hablar de uno de ellos, que va a ser a lo que se va a referir nuestra charla. Éxodo, capítulo 34. Versículo 6. Vamos a leer del 6 en adelante en el nombre del Señor. Entonces leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moshe Rabenu, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Que Dios le bendiga mucho. Este versículo, hermano, es tan profundo. Es profundo en el sentido de que Moshe Rabenu, Moisés nos habla en realidad de los atributos que tiene Dios. Dios tiene muchos atributos, entre ellos la justicia, la misericordia. Él es un Dios de verdad, que lo que sale de su boca no se muda. El Señor, hermano, es perfecto en todos sus caminos. En Él está la sabiduría, en Él está la creación. Todo está en su bendita mano. Amén. El Señor, hermano, es fuerte, es poderoso. Tiene una multitud de nombres también, conforme a cómo Él va manejando este mundo. Es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de justicia. En Proverbios me gusta mucho una canción que me encanta, que dice que su nombre es Torrefuerte, que está en Proverbios. O sea, el Señor tiene una multitud de nombres, pero vamos a hablar de uno de los atributos que sencillamente, hermano, el Señor nos da a nosotros todos los días, en cada minuto, que es la misericordia. El Señor, hermano, cuando creó las cosas, creó todo este mundo, ¿cierto?, lleno de felicidad, completo, perfecto. Cuando en Génesis el Señor, hermano, comienza la creación,
Si usted lee, se da cuenta que dice, y vio Dios y era bueno, y siguió creando cosas, y al tercer día creó más cosas, y siguió creando cosas. Y el Señor, hermano, seguía repitiendo, y vio Dios que era bueno. O sea, la creación de Dios en el principio tenía una perfección, hermano. Tenía una perfección tremenda. Y adivine, nosotros, en el sexto día, fuimos creados nosotros, con la mano de Dios, imagínense. No hay ninguna otra cosa que hubiese sido creado con la mano de Dios. No, nosotros fuimos creados con las manos mismas de Dios. Dios tomó polvo de todos los lugares de la tierra, hermano, y nos formó, y nos creó, y nos amó el Señor desde antes de la fundación de todas las cosas. El Señor nos amó. Yo siempre he creído, hermano, en un Dios de amor, en un Dios, hermano, que no es un Dios castigador, un Dios que te insta a ti a que te corrija, porque lo que el Señor más quiere es que nosotros lleguemos a nuestra plenitud, a lo que fuimos al principio. Imagínense que Adán, el primer hombre creado al principio, él era santo, hermano, tenía una santidad especial. Imagínense que los animales se allegaban a él para que él le pusiera nombre, imagínense usted. La idea es que nosotros también lleguemos a esa perfección. Eso es lo que el Señor quiere. Para eso el Señor creó todas las cosas. Por eso, hermano, en el principio, el Señor creó la justicia divina. Esperamos en el nombre del Señor de que nunca nosotros tengamos que estar en ese tribunal, hermano. Como bien lo dice el profeta, dice que... Vamos a leerlo, mire. Ayúdenos el Señor. El famoso día terrible. Ayúdenos el Señor. Malaquías. En el capítulo 4, de esto el Señor nos quiere liberar a todos nosotros. ¿Ah? Esto no es, hermano, algo que se imagina la gente, algo que nunca va a pasar, porque va a ocurrir. Porque aquí viene Malaquías 4, versículo 1 en adelante, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Que Dios les bendiga mucho. O sea, hay un día, ¿verdad?, que el Señor pondrá su atributo de justicia y juzgará conforme a la justicia del tribunal divino. Cuando Adán y Eva pecaron, en el huerto del Edén, donde estaba la perfección misma, el Señor aplicó su atributo de justicia divina. Y ellos fueron expulsados de ese lugar, hermano, que estaba en una perfección total. Romanos dice que por un hombre entró la muerte y el pecado. O sea, imagínese usted que lo que sucedió ahí fue lo que a nosotros nos tiene así ahora. Que tengamos que estar día a día luchando, hermano, con esta mala inclinación, hermano, porque usted y yo somos un cuerpo físico, pero también somos espíritu, somos un cuerpo espiritual. Nosotros somos un espíritu con un cuerpo, no al revés, porque a veces se malinterpreta eso. No, nosotros somos un espíritu que es de Dios mismo, y el Señor nos dio este cuerpo para nosotros cumplir lo que Dios, hermano, tiene estipulado para nosotros en la vida. Todos los que estamos escuchando, hermano, los que se conectan, ¿cierto?, a este programa, El Refugio, ¿cierto?, que transmite nuestra amada iglesia de Lota, todos, hermanos, tenemos una finalidad en esta tierra. Todos tenemos que cumplir un propósito. Y todo, hermano, está dirigido por el Dios Todopoderoso. No hay nada, hermano, que escape a su mano. A veces pensamos nosotros que por qué el Señor hace estas cosas y permite estas cosas. Todo, hermano, todo, sin excepción. Todo, hermano, está bajo la mirada estricta y la supervisión divina. No hay otra forma. Todo está bajo la supervisión divina. En Romano, ¿cierto? Como decíamos, mire, vamos a leerlo. Romanos 5. Ayúdenos el Señor. Ojalá que todos los hermanos que están escuchando, ¿cierto?, estén anotando, ¿verdad? Porque siempre es necesario, hermano, ir anotando, ir escribiendo,
y que constantemente nosotros vayamos aprendiendo, porque el Señor, hermano, aunque usted no lo crea, día a día, día tras día, aunque usted lea un versículo, un único versículo todos los días, usted va a aprender siempre algo nuevo. Y eso es la maravilla de la palabra de Dios, que es infinita, así como el amor de Dios es infinito, la palabra de Dios es infinita. Es algo que a nosotros no vamos a entender en plenitud, pero sí debemos entender de que esta palabra que Dios nos dio es para dirigirnos a nosotros en esta vida, es para darnos, como conversábamos también en una charla anteriormente, la palabra de Dios la instauró, hermano, para que nosotros tengamos leyes que a nosotros, hermano, nos protegen del mal. Mire, qué bonito el Señor pensó en todas las cosas. El Señor puso leyes, ¿cierto?, morales, como los mandamientos en Éxodo, ¿cierto? Puso leyes civiles también. Y también puso una ley alimenticia y para que nosotros, hermanos, no nos contaminemos con ciertas cosas. El Señor, todo eso, todo ese conjunto de cosas, el Señor lo hizo, hermano, para que nosotros tengamos una vida en plenitud y lleguemos a nuestra perfección. Romanos 5, versículo 12, dice así: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Miren, somos todos culpables. Ayúdanos el Señor. Entonces el Señor, hermano, en el principio creó este atributo de la justicia, pero también el Señor, pensando y en lo bueno que es el Señor con nosotros, dijo: voy a agregar un atributo adicional a mí, al Señor por supuesto, que se llama la misericordia. Porque el Señor nos da oportunidades. El Señor, hermano, un día me preguntaron, ¿qué es lo que es el libre albedrío? Y yo pienso a veces que ellos estaban esperando una respuesta muy, muy teológica, hermano, y no es tan difícil. ¿Qué es lo que es el libre albedrío? Es la posibilidad que tú tienes de elegir. Si tú quieres hacer lo bueno, gloria a Dios. Si tú quieres hacer lo malo, gloria a Dios, pero tienes que atenerte también a las consecuencias de tus malos actos. No es culpa de Dios. ¿Se da cuenta? No es algo tan difícil de entender. El Señor, hermano, a nosotros nos da libre opción de que nosotros escojamos, porque el Señor aún así, imagínense, nos ama tanto, que nos dio la opción de que nosotros escogiéramos nuestro destino y por dónde caminar. Pero aún así, el Señor, hermano, está bajo la supervisión, porque todos, hermano, tenemos una finalidad en esta tierra, todos sin excepción. Entonces el Señor, hermano, creó este atributo de justicia y de misericordia, y el Señor nos da la oportunidad, hermanos, de que cuando nosotros nos equivocamos, porque, dígame ¿usted cree que nosotros no nos equivocamos los siervos de Dios? También nos equivocamos. A veces nos equivocamos sin querer, hermano, nos equivocamos en cosas, y se imagina usted que la justicia divina estuviera siempre sobre nosotros, no podríamos vivir, porque, escuche bien, la paga del pecado es muerte. ¿Se imagina usted? Que nosotros estemos haciendo algo que sin querer nos equivocamos y venga la justicia divina y morimos. Pero el Señor, hermano, lleno, hermanos, de misericordia, lleno de amor, el Señor a nosotros nos da esta oportunidad de que nosotros, hermano, podamos reconciliarnos con Él. Mire usted qué precioso el Señor, qué grande es Dios. Tanto nos ama el Señor, hermano, que nos da una oportunidad tras otra, aunque nosotros a veces nos equivocamos, hermano, y ahí está el Señor esperando, hermano, que nosotros clamemos a Él. Yo el otro día conversaba, hermano, en una charla muy bonita, en un versículo, y meditaba mucho, hermano, que está en Segunda de Reyes. Mire, se lo voy a leer, es muy precioso. Habla de uno de los reyes de Israel, Ezechías. Segunda de Reyes 20, del versículo 1, mire, lo vamos a leer. Dice: en aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amoz, y díjole: Jehová así dice. Él venía con un mensaje divino, el profeta Isaías. Dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Mire, ¿se imagina usted que nosotros hemos estado ahí y viene un profeta de Dios, como el profeta Isaías, y nos dice a nosotros: traigo un mensaje divino para ti, ordena tu casa porque vas a morir?
Yo le aseguro, hermano, que se nos viene la moral abajo, eh, pensamos cosas terribles, pensamos no solamente en nosotros, sino que también pensamos en nuestra familia, los que tenemos esposa, ¿cierto? En todas las cosas que dependen de nosotros, y sería algo terrible. Pero Ezechías, hermano, él era descendiente del rey David. Y él tenía un conocimiento muy especial, que fue heredado de su padre también y del padre de su padre, que era el rey David. En el versículo 2, perdón, dice, entonces volvió él su rostro a la pared. Mira usted lo que hizo Ezechías. ¿Cómo? Deja solo hablando al profeta. Él se dio vuelta y miró a la pared. Y mire lo que hizo. Algo muy precioso, hermano. Y oró al Dios Todopoderoso. Y dijo, ruégote, oh Jehová, ruégote, hagan memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice algo muy, muy hermano que a nosotros siempre tiene que hacernos reflexionar. Y lloró Ezechías con gran lloro. Mire usted, ¿qué es lo que hizo el rey, hermano? Hizo algo muy bonito que se llama tefilá. Es una palabra en hebrea que significa plegaria, pero no cualquier plegaria. Plegaria de misericordia. Pidiéndole a Dios misericordia. ¿Usted cree que Dios necesita que nosotros le recordemos cómo hemos sido en nuestra vida? Él es el Dios Todopoderoso. Él no necesita que tú le digas lo bueno y lo malo que has hecho. Él todo lo sabe. Es omnipresente, omnipotente, omnisciente. El Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Él escudriña tu corazón hasta lo más profundo, hermano. Esta palabra es una espada. Una espada que penetra tu corazón, hermano, y que tú no puedes huir de él. No hay nada que no salga a la luz, dice la palabra. Todo es visto por Dios. Él no necesitaba que él se diera vuelta. Pero nosotros, hermanos, necesitamos todos los días estar conversando con Dios. Mire, darnos un tiempo. ¿Cuántos de ustedes cuando despiertan en la mañana dicen gracias Shem, gracias Dios, porque Señor tu misericordia se ha hecho con tu siervo? Nos has dado vida, nos has dado una nueva oportunidad porque muchos duermen y no despiertan. O vamos para el camino a nuestro trabajo, un accidente y éramos. Así de sencillo. Así es la vida. Por eso hay un dicho muy bonito que dice, arrepiéntete ayer, porque el día de hoy tú no lo sabes. Mire, usted, yo, todos los que estamos escuchando tenemos que siempre pensar, hermano, que este día puede ser el último. Demos nuestra mejor alabanza. Demos nuestra mejor oración. Demos nuestros mejores frutos. Demos, hermano, lo mejor de nosotros como compañeros de trabajo, como amigo, como esposo, como vecino, como familiar, como hijo, como nieto, etcétera, etcétera. Siempre dar lo mejor, porque somos hijos de Dios. Si salvamos un alma, imagínese usted. Multitudes de pecados serán cubiertos por hacer una obra, hermano, que es de agrado para Dios. Imagínese usted. El rey Ezechías, hermano, se dio vuelta, lloró y lloró a Jehová. Imagínese usted, lloró el rey de Israel, hermano, lloró. Él entendió, hermano, una cosa. Primero, que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, hermano, tenemos que hacerlo de una manera sumisa. Asumiendo, hermano, que nada de lo que tenemos, hermano, nos pertenece. No nos pertenece esta vida, no nos pertenece la casa, el auto, no nos pertenece nada. Lo único que tenemos es este espíritu que le pertenece a Dios. Imagínese usted que lo único que Dios quiere es que tú le hables, que tú converses con Él, de que tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, es algo tan profundo, una pena, cualquier cosa que yo tenga en mi corazón, y esto me está haciendo mal. A veces nosotros, hermanos, los hijos de Dios no entendemos, porque a veces actuamos todo al revés. Algo que nos pasa en la vida, algo que nos saque, hermanos, de nuestro confort en el día a día, que nos saque, ¿cierto?, de nuestras casillas, y nos desesperamos.
nos airamos ah, y muchas otras cosas más. Y en vez de ser tardo para la ira, ¿cierto? Pero nos airamos, nos desesperamos y acudimos a los hombres, nos enfermamos. ¿Y qué hacemos? No, tengo que ir donde el médico. O un problema legal, no, voy a contratar un abogado mejor porque ellos tienen más experiencia, qué sé yo. El Señor tiene un poquito más de experiencia. El Señor, hermano, es el creador de todas las cosas. En su mano está la vida, está la muerte, está la salud, está la bendición, etcétera, etcétera. Todo está en las manos de Dios. A veces nos falla mucho la fe, la emuná, como dicen los israelitas, la verdadera fe. Nos falta eso. Pero para eso el mundo fue creado, para eso el Señor nos hace pasar por situaciones, hermano, que a veces encontramos que nosotros son un poco contradictorias. A veces vemos que, pucha, el vecino que me tiene mala, que actúa mal, y el Señor lo bendice. Bueno, el Señor decidió que a él le vaya así, que será para su rectificación. Yo sirvo a Dios y pucha, estoy teniendo problemas. Bueno, algo estaremos haciendo, que el Señor nos está haciendo un llamado de atención para que nosotros volvamos a los caminos. El Señor que yo sirvo, hermano, como buen padre, no es un Dios castigador. No, no. El Señor lo que más quiere, hermano, es que nosotros volvamos a las sendas. Cuando nosotros desviamos o pensamos que nuestros pensamientos son buenos o pensamos que nuestros caminos están buenos y en realidad no nos detenemos, como dice la palabra, y miramos para atrás. Y a veces nos damos cuenta que nuestras sendas no son tan derechas como nosotros pensamos. Pero el Señor que está en lo alto lo ve todo. Él ve toda tu vida, desde que Él te conoció, desde antes de todas las cosas. El Señor lo que quiere es que tú cumplas tu propósito, que Él te destinó. Eso es lo que quiere el Señor. Y Ezechías lloró, hermano, lloró pidiendo misericordia. ¿Y qué pasó? ¿O acaso el Dios que nosotros servimos nos responde? A veces pensamos que el Señor nos responde, ¿eh? Mire, versículo 4 de Segunda de Reyes 20. Mire, y antes, mire, y escuche bien, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, la palabra de Jehová a Isaías diciendo, mire, el Señor contestó, pero de forma inmediata la oración. Eso dice Jehová, mire, vuelve, bendito Dios, y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola pusieron sobre la llaga, y la herida sanó. ¿Qué le parece? De forma inmediata, el Señor contestó. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros somos malos para orar. Pero por una razón bien sencilla. Porque somos espíritu en esta carne. Y esta carne quiere hacer las cosas de la carne. Y el espíritu quiere hacer las cosas del espíritu. Nos cuesta mucho orar. No nos damos un tiempo. A veces decimos que no tenemos tiempo para orar. Y sí tenemos tiempo para orar. Orad en todo momento. Así dice la palabra, ¿no? Usted puede estar en su casa. Puede estar orando. Yo a veces voy en mi trabajo, voy meditando cosas. He grabado también unos videos. En mi trabajo, cuando se da la posibilidad de conversar con mis compañeros ciertas cosas, lo hacemos para la gloria del Señor, conversamos, nos damos un tiempo de oración, hermano, porque los hijos de Dios tenemos, hermano, el deber de orar
Porque la única arma que puede llegar a Dios, hermano, es la oración, la tefilá. El Señor la escucha. Una teshuvá de arrepentimiento, hermano, así como lo hizo Seshiet. Una oración de arrepentimiento, hermano, desde el fondo de su corazón que te llega a sacar lágrimas, hermano, porque tú entiendes que lo que te está sucediendo no es bueno para ti y lloras, el Señor lo oye. Lo hizo así, hermano, con el rey Seshiet. Él oró, hermano. Pero nosotros, hermano, cuando nos pasa algo, porque imagínese usted que la noticia que le llegó a él de que va a morir, a nosotros a veces nos puede provocar terror, pero a veces nosotros decimos que que amamos al Señor, de que estamos contentos, hermano, pero cuando viene una tribulación, ¡ay, el Señor me puso una prueba! El Señor, hermano, no prueba a nadie. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. El Señor lo que más quiere es que tú rectifiques tu camino. Ayúdanos, Señor. Mire, hay un versículo muy hermoso en Habacuc, que a mí me encanta, hermano, porque esto es lo que nosotros tenemos que saber siempre. Ayúdenos, Señor. Mire, qué precioso. Ayúdenos, Dios. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Esto, hermano, es muy precioso. Toda la palabra, hermano, el Génesis, el libro de Génesis, es un libro lleno de fe. Sí. Éxodo también, libro lleno de fe. Nuestros patriarcas, hermano, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Rabenu, Josué, José, hermano, hombres llenos de fe que nos enseñaron las raíces de la fe, hermano. Noé, pregonero de la justicia, etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchas personas de la Biblia, muchos hermanos de la Biblia. Mire lo que dice Habacuc 3, dice, versículo 17. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto, mentira la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Eso, hermano, es un versículo lleno de fe. ¿Cuánto de lo que estamos aquí, hermano, cuando llegan tribulaciones, podemos decir, Dios mío, aunque esté pasando por este problema, por esta dificultad, estoy triste, qué sé yo, aún así, Dios mío, yo te amo? Nos costaría, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos, aunque no tienen grandes riquezas y a veces falta el alimento, de todas formas dicen, Señor, te alabo y te agradezco? Eso es fe, hermano. Es entender de que Dios es el que provee todas las cosas, y si Dios no te quiso dar, bueno, tendrá un propósito para tu crecimiento, para mi crecimiento. El Señor es el que da, el Señor es el que quita, pero en todas las cosas sea alabado el Dios. Mire, ayúdanos el Señor. Todos, hermanos, de una u otra forma pasamos situaciones dolorosas. ¿Qué es lo más doloroso que nos puede pasar? La pérdida de un familiar. Nos duele mucho, ¿cierto? Pero el Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito. Eso es el principio, hermano, de la fe. El Señor siempre nos quiere decir algo a través de todas las cosas que nos pasan en la vida. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo. Orar, hermano, es una cosa, pero bien lo decía Daniel, hermano. A ver si hay un capítulo que dice orar 3 veces en el día. Ayúdanos al Señor. Daniel, el libro de Daniel, del profeta, capítulo 6, versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaba mirando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, tierra santa, tierra bendita, pueblo escogido. Hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba. Y escuche, y hacía algo muy precioso, hermano,
que nosotros, hermanos, debemos aprender. A veces la escritura tiene unos detalles, hermanos, que son súper importantes que nosotros aprendamos y que estudiemos, porque tiene una profundidad, hermano, que sobrepasa muchas veces nuestro entendimiento y que nos puede, hermano, hacer crecer, pero subir peldaño espiritual, hermano, de una forma increíble. Dice, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ve que es bueno confesar a Dios lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pasando, es bueno confesar a Dios. Eso hizo Ezechías. Él confesó su dolor, le dijo, Jehová, sabes que yo no he sido tan malo, no he sido malo, recuerda mis obras. ¿Ah? Y Jehová le añadió, imagínense usted, qué grande es el Señor. ¿Cuánto, hermano, decimos amar a Dios? Mucho. ¿Se da cuenta que todo el mundo dice que conoce a Dios y que Dios lo ama, lo sustenta? Sí, Dios ama a todas sus criaturas. ¿Cuánto más, Señor, amará a su pueblo, a los que son escogidos de Dios, a los que se bautizan, ¿cierto? Y ahora son llamados hijos del Dios Altísimo. Imagínense cuánto más el Señor te amará a ti. Ayúdanos, Señor. Hay un mensaje, hermano, de amor que cuando a mí me preguntan qué es el amor, yo siempre leo este versículo, hermano, que el famoso Shema Israel, que dice, oye Israel, está en Deuteronomio, mire. Con esto ya vamos a ir terminando porque también el tiempo es apremiante, ¿cierto? Podemos hablar muchas cosas. Podemos estar estudiando, hermano, muchas cosas, muchas profundidades de la palabra. La palabra de Dios es infinita, hermano. Igual como Dios es infinito. Todos los días aprendemos algo nuevo en un versículo. Todos los días el Señor nos habla, hermano. Nos hace entender a veces algunas situaciones pasadas y ahora el Señor viene y te revela. ¿Qué es lo que es el amor? Porque para que nosotros podamos estar conectados con Dios tenemos que conocerlo. O usted saluda a todas las personas en la calle que no conoce y los lleva para su casa. No, primero usted los saluda, los conoce. Igual Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Cuál es la forma de conocer a Dios? Orando. ¿Cuál es la forma de conocer a Dios? A través de esto. La hermosa palabra que Dios nos dio. Esa es la forma. Yo siempre, cuando me preguntan, oye, pero ustedes, los cristianos, nos dicen en el trabajo, ustedes hacen como magia, ustedes oran nomás y Dios les responde, no es tan así. Porque nosotros para poder tener una comunión con Dios, hermano, nosotros tenemos que estar conectados con Él, día tras día. Estarle contando al Señor, agradeciéndole al Señor por sobre todas las cosas para que nos responda. Porque se imagina usted no habla nunca con Dios, Señor, necesito esto. Ayúdenos, Señor. El amor, mire lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto es el principio de todo el amor, hermano. Que esto es lo más precioso. ¿Cuántos podemos decir esto de verdad? ¿Cuántos? Usted analice en su corazón y en su casita lo que están oyendo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. El amor completo está en ese versículo. El amor, hermano, son dos cosas. Tenemos que amar a Dios en lo bueno y tenemos que amar también a Dios en lo malo. Y ahí es donde nos cuesta. Esa parte nos cuesta. A veces decimos, Señor, te amamos y viene un problema y parece que no amamos tanto al Señor. Decimos, Señor, y nos quejamos. Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Incluso más queremos actuar como Dios, pensando que el Señor, hermano, no tiene nada bajo su control y decimos, Señor, ¿y por qué ella que es mala no le pasan cosas y a mí que yo te sirvo y qué sé yo? Y nuestra fe se va decayendo, porque no nos acordamos de este versículo que es tan precioso. Que también al Señor hay que amarlo en lo malo, pero el Señor no te manda cosas malas. El Señor te manda para que tú despiertes, para que usted y yo despertemos. A veces nos dejamos estar en oración, en ayuno, hermano, nos dejamos estar. ¿Cómo hacía, hermano Esdras? Mire, déjele este versículo que con esto terminamos, ahora sí. Esdras. Mire,
Cuán importante, hermano, es que nosotros, hermano, estemos orando constantemente y ayunando. Mire, si el ayuno, hermano, no es pasar hambre, hermano. El ayuno es conectarte con Dios. ¿Quieres que el Señor te dé abundancia en algo o te ayude el Señor en algo? Ayunamos, oramos. Queremos que el Señor nos sane. Señor, aquí estamos. Ayunamos, oramos. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Confío en ti antes que un médico. Tú creaste los médicos, Señor. ¿A quién más iremos? Tú tienes todo en tu mano. Mire lo que Esdras 8, versículo 23. Ayunamos pues, mire qué precioso, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, sobre una situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Y Él, Dios, y Él nos fue propicio. El Señor respondió y liberó al pueblo. Que Dios les bendiga mucho. Agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de poder estar compartiendo con mi pastor José, con su esposa, mi hermana Juanita, con sus hijos, con su yerno Marcelo, ¿cierto? Sus nietos. Y le agradezco a Dios también por darme la posibilidad de compartir con todos ustedes también este hermoso mensaje. Reflexionemos siempre en las cosas. Crezcamos juntos. Llevemos esta doctrina, mi hermano, adelante siempre. Y esperando la llegada de nuestro Señor. Ojalá en nuestros días y que el Señor nos ayude. Shalom a todos. Que sean todos ricamente bendecidos de parte de mi familia, del Dios Todopoderoso, y que podamos estar prontamente, hermano, estar alabando a Dios en nuestros templos, en un solo espíritu, en comunión con Dios. Que Dios les bendiga y entrego este servicio con glorias al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Shalom.